Marzo ya, ¿verdad? Ya estamos en el mes de marzo y quiero compartir con ustedes esta alegría que a todas las mujeres que estamos aquí de Casa de Oración, que somos miembros de Casa de Oración, pues estamos completamente agradecidas con Dios, primeramente, y también contentas de que usted pueda estar aquí en este lugar con nosotros acompañándonos. ¿Sí? Bueno, quiero que hagamos una oración para recoger nuestras ofrendas y si puede usted inclinar su rostro y orar para recoger estos recursos, ¿verdad? Que también son parte de esta reunión y es parte de la bendición que usted, de lo que Dios nos da de su mano, y usted puede colaborar de esa manera también, pues será bienvenido y será bien administrado. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, por tu bondad infinita, porque tú has hecho grandes cosas en nosotros. Gracias, mi Dios, porque tú eres, Señor, el único Padre que has provisto para nuestras necesidades. Nos has dado la salud, nos has dado las fuerzas para poder, Padre, ingresar de maneras a veces sobrenaturales a nuestros bolsillos, y te agradecemos por ello, Señor. Gracias, mi Dios. Te amamos, te bendecimos y queremos colaborar para la obra tuya, Señor, que se está dando, Señor, en este lugar, Dios. Gracias, Señor, por cada mujer que aquí tiene un negocio y que emprende. Señor, te pido que tú sigas bendiciendo sus trabajos, sus clientes, sus pacientes, le des gracia en su negocio, Señor. Le des gracia delante de aquellos, Señor, que están sobre ellas, Señor, oh Padre, sus autoridades, Padre. Gracias, Dios. Multiplícales en gran manera, Señor. Y sabemos que de lo que viene de tu mano, de eso te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues pongamos mucha atención en la enseñanza que vamos a recibir en esta mañana. Todavía estamos a buen tiempo, ¿verdad?, de sacar nuestras notas. Si usted no tiene por ahí una libreta o un bolígrafo, un lápiz o algo, pues puede sacarlo, porque va a haber, como dicen, como con los niños, ¿verdad?, va a haber premio a quienes respondan de acuerdo a la enseñanza del día de hoy. Y qué importante es el tomar notas, es darle la importancia a estos estudios, ¿verdad?, que tenemos todos los primeros sábados del mes. Bien, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Acompáñame, por favor. Gracias, mi Dios, por tu palabra bendita. Gracias porque tú has hecho grandes cosas en nuestra vida, Dios. Tú nos has provisto, Señor, de alimento suficiente para poder nutrirnos, para poder crecer, Señor, de manera saludable. Y Señor, y eso se nota, Señor, en nuestras casas, en nuestras familias, ese alimento espiritual, ese pan de vida, esa agua que sacia nuestro ser, es la que nos da sustento cada día, y esa es tu palabra, Dios. Gracias, mi Dios. Abre nuestros corazones para recibir tu palabra, porque sabemos, Señor, que a través de ella tendremos, Señor,
entendimiento y la sabiduría para poder ejecutarla. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a hablar hoy acerca de Débora. ¿Se acuerda la enseñanza pasada? ¿Cuántas estuvieron aquí o cuántas escucharon en línea la enseñanza pasada? ¿Sí? Bueno, ¿quién levante su mano? Muy bien. Bueno, pues si usted no la ha escuchado, le invito a que a través de la página del Facebook escuche esta enseñanza acerca de Débora. Débora, mujer guerrera, se llamaba esta enseñanza. Y el día de hoy vamos a seguir con esta segunda parte de la enseñanza y es Débora, mujer determinada. Ese es el título del día de hoy. Bien, y comenzamos con una pregunta. ¿A cuántas de ustedes Dios les ha estado hablando en estas reuniones de mujeres? ¿Sí? Bien, casi a todas, muy bien. Y bueno, pues ya tenemos más de un año que hemos estudiado las mujeres de la Biblia, ¿verdad? Y esta serie, Mujeres de la Biblia, ha sido la voz de Dios amonestándonos. Ha sido la voz de Dios enseñándonos acerca de varios temas que cada una de nosotras hemos ido aprendiendo. El Señor nos ha guiado en estas enseñanzas. El Señor nos ha guiado a identificar qué es lo más importante. El Señor nos ha enseñado a poner también nuestras prioridades en orden, ¿verdad? El Señor nos ha enseñado a vivir también en fe y obediencia. El Señor nos ha enseñado a vivir en amor. Entonces ha habido muchísimas cosas por las cuales y mediante las cuales Dios nos ha estado hablando. Y algo que es muy importante entender es que necesitamos, diga conmigo, necesitamos hacer algo para no olvidar. Sí. Bueno, necesitamos hacer algo para no olvidar de manera muy particular lo que a cada una de nosotras nos ha estado indicando el Señor. ¿Sí creen en esto? Bien. Mire, se lo voy a decir de una forma muy práctica. Que se vengan para acá, así de la cocina. Se lo voy a decir de una forma muy práctica. Una de las formas de no olvidar lo que Dios nos está indicando es haciendo notas, precisamente. Es hacer notas de lo que Dios nos está hablando en cada enseñanza. Yo veo que cada una de ustedes trae su libreta especial. Algunas ya tienen tiempo trayendo la misma libreta, muchas me la han enseñado. Y quiero decirle que este es un ejemplo de vida para nuestros hijos también. Tenemos un ejemplo de una niña en preescolar, no, ya en primaria, que desde que ella estuvo en cunero, esta es la instrucción que se ha dado aquí en la iglesia. Y ella ha estado viendo también a su mamá cómo ella hace notas y también ella hace sus notas de sus clases. Entonces esto es muy importante, ya que en este caso Renata, se llama la niña, ella toma sus notas de las cosas que Dios les ha estado hablando. Y qué importante es ese ejemplo que arrasa y que se transfiere a nuestros hijos, a nuestras hijas, de hacer notas de lo que Dios nos habla y no olvidar esas indicaciones. Nos ayuda a no olvidar estas notas de lo que cada enseñanza
nos puede dar en nuestra vida, de lo que aprendimos en cada enseñanza. Y sabe que el repasar esas notas, el repasar aquello que Él nos habló es fundamental, es una base en lo que podemos nosotros apoyarnos, en repasar esas notas de todas estas enseñanzas y las enseñanzas que recibimos en nuestra congregación. Y así, de esta manera, en oración, podemos hacer una lista de asuntos que debemos determinarnos resolver en nuestra vida. Porque ¿sabe qué? No es nada más hacer notas y ya olvidarnos, ¿verdad? Sino resolver. ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando durante todas estas enseñanzas que aquí mismo tú has oído la voz de Dios? Tú has entendido muchas cosas que Dios te ha dicho, pero nos falta el hacer esa lista, mis amadas hermanas. Es una manera muy práctica de cosas que debemos de cambiar. Cosas que están pendientes entre tú y Dios. Objetivos que Dios te ha estado hablando respecto a tu casa, respecto a tus relaciones con tus hijos, con tus amistades. La obra de Dios que también estás sirviendo de una manera u otra. El hacer esto, el hacer una lista de las determinaciones que Dios te está llamando la atención que hagas, ayuda para de una manera práctica hacer como dice ahí, un checklist, ¿verdad? En nuestros tiempos de devoción, en nuestros tiempos de oración. Y esto nos recordará lo que Dios nos ha estado diciendo en este día y en los días pasados, en el año pasado, con todas estas series que hemos escuchado, esta serie y las series pasadas también. Qué bueno es que yo ponga atención, pero también qué bueno es que yo escriba. ¿Para qué? Para poder entender, para poder saber y decir: sí, Señor, tú me has guiado en esto, tú me estás guiando en aquello, tú me estás llamando la atención. Y de esa manera, ¿cómo vamos a aterrizarlo? De esa manera vamos a poder verlo, todas las determinaciones que hemos tomado, y vamos a poder llevarlo a la práctica. ¿Sí? Es una manera muy práctica que yo quiero compartir con ustedes para que usted comience a hacer esa lista de determinaciones y decirle al Señor: está bien, Señor, pero ¿cuál es la respuesta que estás demandando de mí en esta área? ¿Cuál es la respuesta? Está bien, Señor, sí lo voy a hacer. Y ya el día de hoy entendí esto o aquello, pero aquí está mi respuesta en los momentos de prueba, porque en todo momento hay una prueba para reafirmar la enseñanza, ¿sí o no? ¿No se ha dado cuenta que cuando nosotros estamos en una enseñanza decimos: híjole, yo pasé esa prueba pero reprobada, porque no había escuchado esta enseñanza, no había entendido esa parte? Pero a veces Dios nos habla y nos da la enseñanza y después viene la prueba, el examen. ¿Y cómo salimos? ¿Aprobadas o reprobadas? Cuando nosotras nos enfocamos y hacemos esa lista de determinaciones y compromisos en nuestros tiempos devocionales y las repasamos y meditamos en ellas, cómo vamos, va a ser de gran ayuda, va a ser de mucha guía para no distraernos, para no desenfocarnos, para enfocarnos más bien en lo que Dios quiere para nosotras. Amén.
Y bueno, pues esta es una tarea que quiero dejarles. De esa manera vamos a crecer. De esa manera vamos a madurar. El tener esta disciplina nos va a ayudar a llevar a cabo resoluciones, determinaciones que Dios mismo nos ha estado hablando para que las ejecutemos. ¿Sí? Y escuche bien, en los países en donde la ley no tiene validez, o en los países en donde la ley no tiene supremacía, y que las personas o las instituciones o ciertas oligarquías pasan por encima de la ley, y las situaciones que se dan son lamentables. Cuando esto sucede son desastrosas y podemos verla. Podemos ver estas situaciones y qué triste es verlo en nuestro propio país, en donde las personas o instituciones pasan por encima de la ley, ¿verdad? Porque yo aquí me llamo Juan Camaney y puedo hacer lo que yo quiera sobrepasando la ley. Y es desastroso y es lamentable, porque la ley es un freno, la ley nos guía, la ley nos ordena. Y el hacer lo contrario a la ley y sobrepasar lo que la ley, las reformas nos han dictado, entonces es un freno para el desarrollo de una nación. Porque cuando no se aplica la ley, hay un desorden y hay inseguridad. Porque como país nos sentimos de una manera u otra. Cuando personas o instituciones sobrepasan esa ley, podemos decir, híjole, ¿qué está pasando ahora? ¿Verdad? Y hay inseguridad. Pero en los países donde existe la supremacía de la ley, ¿sí?, y que ninguna institución, ninguna persona está por encima de la ley, eso se nota. Y hay un orden. Y esto es lo que hace diferencia en un país. Es decir, si un juez da una resolución a un caso, es decir, juzga un caso y lo cierra y no se lleva a la práctica la resolución que el juez dictó, entonces esa resolución será muy poco útil. Entonces, hermanas, amigas, cuando nosotros no tenemos determinado dar resolución, no tenemos determinado dar respuesta a un propósito que Dios nos ha hablado, a una resolución que su palabra nos está dictando, todo eso quedará en el olvido. Todas estas enseñanzas quedarán en una simple nota. Todo eso quedará en el hubiera sido bueno, en el hubiera, y no fue. Y decimos, ay, si hubiera hecho esto, ay, si hubiera hecho caso en aquello que yo escuché. De repente las notas viejas las podemos repasar, las que hemos hecho, y mira, Dios me había ya dicho esto y no hice caso. ¿Y por qué estoy haciendo este énfasis? Porque es posible, hermanas, amigas, que a lo largo de toda esta serie y de estas enseñanzas que hemos estado recibiendo en nuestra congregación, Dios nos está hablando una y otra vez de lo mismo. Y el hecho de que Dios nos esté hablando nos indica la necesidad. Diga conmigo, la necesidad de hacer ajustes en nuestra relación con Dios. Y déjame decirte que la que tiene que estar haciendo ajustes eres tú y yo. Porque Dios es perfecto. Somos nosotras las que tenemos que estar revisando a la luz de la palabra de Dios cómo vamos.
y que es necesario ser confrontadas con su palabra. Y cada día tenemos la necesidad de estar revisando a la luz de la palabra de Dios cómo vamos alineando nuestras actitudes con su palabra. Que nuestros pensamientos sean alineados a la luz. Pero, ¿sabe una cosa? Si no tomamos notas de eso para darle seguimiento, se nos va a olvidar. Sí, así es. Se nos va a olvidar. Porque muchas veces hay cosas que nos causan dolor. Hay cosas y hay situaciones difíciles por las que estamos atravesando. Y el no tener nuestras resoluciones, nuestras determinaciones claras, anotadas, nos puede desviar. Dígale a la que está al lado de usted, te puede desviar. Te puedes desviar. Así es. Y nos llevará a no hacer ningún ajuste en nuestra vida. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Se nos olvida lo que Dios nos ha estado hable y hable y hable. Y corrige y corrige y corrige. Y el riesgo es que algo de lo que la Biblia nos advierte, ¿verdad? Y esto está en Santiago 1, 22 al 25. Si lo quiere leer conmigo, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, si no lo alcanza a buscar en su Biblia, aquí está, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. ¿Qué dice su palabra? Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera, diga conmigo, persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Bien, estamos escuchando una enseñanza e identificamos nuestra situación. Estamos escuchando una corrección, una exhortación e identificamos eso en nuestra vida. Y venimos al arrepentimiento y bueno, estamos determinando aplicar en ello nuestra obediencia y perseverar en la palabra que Dios nos está hablando. Pero ¿sabe qué? Muchas veces salimos de aquí y nos distraemos y nos olvidamos de eso que el Señor nos habló. ¿Y sabe qué es lo que recibimos? Todo lo contrario a bendición. Regresamos a las costumbres que teníamos, que no son agradables a Dios, de las cuales debemos huir. Amén. ¿Y cuántas veces estamos escuchando lo que Dios nos dice y decimos, sí es cierto, amén, y gloria a Dios, y hasta nos emocionamos y nos comprometemos y decimos, sí, ya entendí, ahora sí voy a cambiar y ahora sí voy a enfocarme en esto o en aquello? ¿O cuántas veces nos pasa que nos suceden situaciones difíciles o de salud y decimos, ahora sí voy a dejar esto, ahora sí voy a dejar aquello, me determino a hacer esto o aquello, pero nada más se nos pasa el susto o como dicen, nada más ya no nos duele, ¿verdad? Y se nos olvida. Se nos olvida incluso en lo que prometemos a Dios.
Se nos olvida el qué fue lo que provocó que yo llegara a caer en esos problemas o a tener aquella situación. Hermanas, el pecado es tan sutil que de repente se te puede olvidar dónde comenzó ese pensamiento que te hizo llegar a cometer ese pecado, ese error en tu vida que no querías hacer, pero que lo hiciste. Que no querías hablar, pero que lo dijiste. Entonces debemos tener mucho cuidado. Estamos convencidos de que el Señor nos quiere llevar a otro nivel. ¿Cuántos están convencidas de esto? Él nos quiere llevar a otro nivel en nuestro caminar con Él. Él quiere que crezcamos a un nivel individual, pero también congregacional. Solo que eso no puede ser posible si nosotros no tomamos determinaciones. Así es. Si no hemos tomado decisiones de caminar por donde Él nos quiere llevar. Y muchas veces por donde Él nos quiere llevar, escúchame bien, seguramente no va a ser por donde nuestra carne o nuestros deseos o nuestra naturaleza humana quiere ir. Y por donde nosotros queremos y nuestra tendencia humana caída ahí está aún. ¿Sí? Porque tóquese así o toque a su hermana, no le dé un pellizco, Ahí está, aún no hemos sido glorificadas. Y nos va a llevar a hacer cosas en independencia de Dios. Y Él quiere que caminemos en dependencia de Él en todas las cosas. ¿En cuántas? En todas las cosas. En este proceso que estamos mencionando, si no se está dispuesta a asumir el costo de darle respuestas a Dios, porque hemos aprendido que hay un costo, ¿sí o no? Sí. Hay un costo. El Señor nunca dijo que sería fácil, que sería, no, pues una cama de rosas. Y tú solo declara y decreta y lo tendrás. Pacta con Dios y todo te irá mejor. Y bueno, pues aquellos faltos de fe, ellos son los que tienen los problemas. Eso nunca dice la Biblia. Nunca. Porque Dios no es un Dios mentiroso, sino que el Señor Jesús dijo que habrían aflicciones. El Señor Jesús dijo que el que no se niegue a sí mismo, el que no tome su cruz, no puede ser mi discípulo, pues no tendrá la capacidad de seguirme y de estar conmigo. Esto es algo que nosotras necesitamos entender y asumir ese costo. Ese es un costo. Y si yo no estoy dispuesta a caminar por donde Dios quiere que camine, por donde Dios me quiere levantar, si no estoy verdaderamente dispuesta, entonces tengo que revisar en lo que he creído. ¿En qué has creído? Tengo que revisar si mi confianza y si mi compromiso para con Dios es real. Porque una persona puede haber creído en Cristo para perdón de sus pecados. Sí, ciertamente. Y ser nacida de Dios, pero prolongar su crecimiento. Estancarse, frenarse, durar más de 40 años dando vueltas en el desierto.
atorarse con cosas, y nuestra confianza para con Él, en nuestro compromiso para con Él, está muchas veces detenido. Como creyentes, todas estas determinaciones, todos estos compromisos, mis amadas hermanas, son de vida. Son de vida. Es tiempo de que tomemos determinaciones en lo personal, en las diferentes áreas de tu vida. Es tiempo de determinarnos como individuos, como mujeres. Es tiempo de determinarnos, de tomar determinaciones en nuestro carácter, incluso en nuestra alimentación, quiero decirle. En nuestra vida misma, en nuestro desempeño profesional, en nuestro desarrollo como madres, como esposas. Es tiempo de tomar determinaciones en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro esposo. Es tiempo de tomar determinaciones de que Jesucristo sea anunciado a los perdidos. Y eso será por nosotros, eso será por su iglesia, a través de su iglesia, a través de ti y de mí. Pues fuimos llamadas a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de edificar la vida de nuestros hermanos a nuestro alrededor, la vida de nuestras hermanas. Es tiempo de determinaciones, y que estas determinaciones se originen en nuestro corazón con un verdadero amor a Dios. Porque escúchame bien, ese amor a Dios es lo que te va a dar fuerza. Esas determinaciones es lo que te va a dar el soporte y la fuerza en las acciones que tú ya determinaste, en las indicaciones que Dios te está dando una y otra vez. Porque muchas veces lo que nos va a dar la fuerza para avanzar es esto nada más. Sí, así es. Esas determinaciones que hayamos tomado en esos momentos importantes en nuestra vida de devoción, de oración. Porque le voy a decir algo, muchas veces no vamos a tener ganas. Muchas veces no vamos a tener ganas de caminar por ahí, por donde Dios nos está indicando. Porque muchas veces nuestros sentimientos, las circunstancias, a veces nuestra salud incluso, desequilibrios en nuestro propio cuerpo que nos hacen difícil darle respuestas a Dios. Y lo único que nos va a sostener de una manera muy clara es esas determinaciones que tomamos y que decidimos darle respuestas a Dios. El Señor Jesús nos dio ejemplo y dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa fue su oración. Y podemos decirle al Señor: Padre, ¿sabes qué? No tengo la fuerza para estar pasando esto. No tengo la fuerza para continuar. No puedo. No tengo esa fuerza. No debería estar pasando por esto o por aquello. Quizás te has preguntado, o quizás te has dicho a ti misma: no debería. No debería estar pasando por esta situación. Sin embargo,
esta determinación, esta palabra que tú me has dado y la determinación que yo he puesto en ejecutarla es lo que me sostiene el día de hoy. Y estaré agradecida y caminaré agradecida porque tengo en claro que tu voluntad es perfecta, que tu palabra es perfecta y que esto te va a glorificar a ti y que te voy a manifestar a ti glorioso y te manifestaré con mi vida, con mis actos, con mis conductas. Solo dame la gracia, solo dame la fuerza. ¿Cuántas han orado de esta manera? ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Hermanas, amigas, los ajustes que debemos de hacer en todo lo que Dios demanda no se dan de manera espontánea. No, porque si así fuera, espontáneamente se van. Y qué bueno, la espontaneidad es buena, pero a veces eso, la espontaneidad, no nos va a ser suficiente, sino que tenemos que tener esa lista de determinaciones para que nos pueda dar el entendimiento hacia dónde vamos, hacia dónde el Señor nos está indicando. Y esto, hermanas, requiere disciplina. Diga conmigo, disciplina. Sí, es una disciplina que implica una determinación. Esta determinación lleva pasos específicos. Si no, todos esas determinaciones quedarán en solo un deseo. Solo lo que Dios nos dijo quedarán lejos del propósito de Dios y nuevamente estaremos muy cerca o quizás ya dentro de lo que precisamente nos llevó al problema que estás pasando, a caminar mal nuevamente. Entonces, si no tenemos determinaciones, se nos van a ir las oportunidades. Las oportunidades que Dios nos da. Esas oportunidades se te pueden ir como agua entre las manos. Y ¿sabes una cosa? El desear fuerte y fervientemente algo no es fe. Eso no es fe. Yo puedo decir, sí, y qué bueno, y sí, yo lo voy a hacer, y no, yo tengo esto, yo me propongo, y lloro, y me arrodillo, y levanto mis manos. Ese deseo fuerte no es fe. ¿Sabes qué es fe? Es obediencia. Y puedes decir que oras con mucha fe, y qué bueno, que sí oremos con mucha fe. Pero fe es obediencia. Porque precisamente la obediencia demuestra la confianza en lo dicho por Dios. Amén. Amén. El mes pasado vimos el capítulo 4. Vimos cómo entonces en su palabra Javín traía presionando al pueblo de Israel, ¿verdad? Vimos cómo el pueblo de Israel estuvo sufriendo por más de ¿cuántos años? 20 años, con una opresión cruel. Él era un rey, el rey de Canaán, y él utilizó a un general llamado Sísara, el cual era cruel y oprimía al pueblo. Y todo esto lo vimos en el capítulo 4. Pero en el capítulo 5, por eso vamos a continuar el día de hoy en Jueces 5, hay un canto ahí en este capítulo que es el canto de Débora. Recordemos que Débora era una mujer guerrera, era una mujer de Dios, era una mujer profetisa y juez. Es decir, ella tenía una autoridad espiritual. Así como civil, pero no tenía una autoridad militar.
Tampoco ella era una sacerdotisa, sino que ella era profetisa, dice su palabra. Dios le hablaba y bueno, ella tenía una relación muy estrecha con Dios y ella hablaba solo lo que Dios le decía. Ella era la voz de Dios. Débora era una juez y juzgaba asuntos de la nación y gobernaba la nación de acuerdo a su palabra. Tenía una autoridad, aunque no incurrió, como le digo, en labores de sacerdote. Y esta historia, como todas las que hemos visto, es para los que menosprecian el servicio de la mujer dentro de la iglesia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que de eso se trata esta historia, de cómo Dios usa a la mujer, a ti y a mí, en todos sus propósitos y planes. Y que el final de la historia que vimos el mes pasado fue que una misma mujer, no Débora, acabó con el general Sísara, con el último sobreviviente de los enemigos de Israel. Bien, hay un canto muy hermoso y es el canto de Débora, y este está, como les dije, en Jueces 5. Y quiero recalcar aquí 3 actitudes que tuvo el pueblo de Israel y que aquí se contrastan en este canto de Débora. Quizás usted ya lo haya leído y si no, le invito a que lo lea en su casa. Hoy vamos a ver nada más una parte. Pero hay 3 actitudes que en el día de hoy quiero enfocarme. Bien, antes de comenzar a leer, quiero hablar sobre estas 3 actitudes. Y la primera actitud es la de aquellos que de una manera obediente y valiente dieron respuesta a lo que Dios estaba haciendo. ¿Sí se acuerda de la historia del sábado pasado, del sábado del mes pasado, cuando ellos iban a guerrear, a pelear contra los enemigos que los habían oprimido durante 20 años? Y bien, la primera actitud es de aquellos que de una manera obediente, de una manera valiente, dieron respuesta a lo que Dios estaba haciendo. Al punto de que ellos expusieron sus vidas para defender a sus hermanos. Es decir, expusieron su vida hasta la muerte. Y ya no hay más que eso. No hay mayor amor, dice su palabra, que el que da su vida por sus hermanos. Nuestro ejemplo máximo, el Señor Jesucristo. Bien, una segunda actitud es la de aquellos que tuvieron la intención, diga conmigo, la intención. Tuvieron la oportunidad, la intención de hacerlo. Sí, la tuvieron, pero no lo hicieron. Es como en una familia, ¿verdad? Que le dices a tu hijo, a ver, quiero que vayas a las tortillas y después que regreses, laves los trastes y recojas tu ropa y después te pones a hacer tus tareas. Y el hijo responde, sí, mamá, ahorita voy. Pero no lo hace. Y es lo mismo. Sí, tienen toda la intención y todo con el amor que ellos respondieron. Sí, claro que sí. No lo dudo que tuvieran la intención, ¿verdad? Y hasta creo que lo traen en el pensamiento también. Así como pendiente, ¿verdad? Como, ay, pues sí, mi mamá me dijo algo que tengo que hacer. Como que algo me comentó ella. Y ahí lo traen. Pero como no lo hacen de inmediato, se les olvida y no lo hacen. ¿Sí les suena familiar? Pero solo pensamos, ay no, mi hija, está hablando de mi hijo.
Está hablando de mi hija. Ay, qué desobediente. Ay, qué bueno que está diciendo esto, Lisette. Pero eso mismo está pasando contigo. Eso mismo pasa con nosotras. También lo hacemos. Luego Dios nos dice a nosotros los padres, las mamás, cambia esto, cambia aquello, deja esto, deja ya aquello. Y decimos, sí, Señor, sí, ya lo voy a cambiar. Sí, ya lo voy a dejar de hacer. Voy a hacer esto que me estás hablando hoy. Voy a cambiar. Y se nos olvida saliendo de aquí. Y no lo hacemos. Y nuestros hijos y nuestras hijas se están dando cuenta de ello. Y nuestros compañeros de trabajo también se dan cuenta, aunque no conozcan de Dios. ¿Sabía eso? Porque todos los que están a nuestro alrededor lo notan. Porque usted nota cuando su hija o su hijo no obedeció, ¿verdad? ¿Sí lo nota? Ah, pues ellos también lo notan. Así que se nos nota. A todas se nos nota, ¿verdad? Y aquí en este capítulo veremos el por qué no obedecieron la instrucción que Dios les había dado. Porque estaban ensimismados y cuidaban de una manera egoísta sus propios asuntos. Número 3, esta es otra actitud que vamos a ver. Son aquellos que tenían una oportunidad dada por Dios. En este caso, ellos tenían justo enfrente el campo de batalla. Y ellos tenían una posición elevada con una oportunidad de acabar con el enemigo que estaba en fuga. Pero, ¿sabe qué? Fueron completamente indiferentes. Diga conmigo, indiferentes. Y menospreciaron aquello que Dios estaba haciendo en el pueblo de Israel. Que Dios estaba haciendo, la obra que Dios estaba ejecutando con su pueblo. La menospreciaron. Sobrevaloraron lo suyo. Es decir, estimaron más lo suyo y le dieron prioridad a sus asuntos y menospreciaron lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. En esta historia de Débora aprendemos que aunque no todos se esfuerzan, escúcheme bien, aunque no todos se esfuerzan, aunque no todos pelean, lo cierto es que Dios es tan bueno y tan misericordioso que todos reciben el beneficio. Solo que el trabajo es más intenso para aquellos que sí trabajan, que sí obedecen, que tienen que subsidiar a otros que no lo están haciendo. Y la falta de interés de otros que no le dan el valor a lo que Dios está haciendo a través de su iglesia, a través de su pueblo. Y esto confronta una actitud ¿de qué? De apatía, de egoísmo y de ensimismamiento. Recordemos en la enseñanza pasada, vimos que el pueblo de Israel había estado presionado por los enemigos más de 20 años. Entonces se pusieron de acuerdo, ¿verdad? ¿Con quién? Con Débora, con todos los militares y generales que se determinaron junto con ella a avanzar. Jueces 5, lo leeré en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así, desde el versículo 13, fíjese usted. Entonces los sobrevivientes descendieron sobre los nobles. Esto está diciendo, fueron contra los poderosos, contra gente armada,
contra gente valiente, guerreros valientes. El pueblo de Israel tomó la determinación de pelear por los suyos. Diga conmigo, peleó por los suyos. Por sus familias, por el pueblo de Dios. Se determinaron a darle respuesta a Dios, sabiendo que nuestro Dios estaría con ellos y que estaban seguros de que Dios los quería sacar de esa condición en la que se encontraban. ¿Cuántas de ustedes saben que Dios nos quiere sacar de la condición en la que nos encontramos metidas, estancadas, atoradas en lo mismo? Así es, Dios nos quiere sacar de ahí. Dios quiere hacer eso, y hubo quienes dijeron: yo también voy, a mí anótame. Ya estoy cansado de esa situación que estoy viviendo y no hay cambios. Pelearé por los míos y el pueblo que pertenezco. Pelearé por todos los míos, por el pueblo en general. Y dice: el pueblo del Señor vino a mí como guerreros. Versículo 14. De Efraín descendieron los arraigados en Amalec. Amalec eran montañas. Eran unas montañas. Y entonces ahí dice que descendieron, que bajaron. En pos de ti, Benjamín, con tus pueblos. Benjamín es otra tribu, la tribu de Benjamín. Y ahí estaban animándose unos a otros en el camino para pelear contra ese enemigo. Y se animaban: Dios está con nosotros, vamos a ganar esta pelea. Dios es el guerrero que está enfrente de nosotros. Dios va delante de nosotros, sí se puede. Y dice: de Maquir descendieron jefes. En este caso aquí, jefes significa soldados disciplinados, que también eso se aprende, ¿verdad? La disciplina se aprende, ¿sí o no? Acabamos de decir, hay un ejemplo que arrasa, que se aprende de los demás. De vidas disciplinadas. Una vida disciplinada es de gran influencia a los demás. Recordemos entonces que nuestra vida influye en los demás, para bien o para mal. Pero influimos, hermanos, hermanas. Así pasa en el cuerpo de Cristo. Si dejamos entonces nosotros de darle respuesta a Dios, ¿qué va a pasar? Nos secamos, nos atrofiamos, nos quedamos estancadas. Pero cuando nos movemos y damos respuestas a Dios y empujamos y sometemos nuestra carne para bien, para los demás, y edifico al otro y motivo al otro, y yo participo, el que está a mi lado va a ser influenciado por ese movimiento, por esa reacción tuya, por esa determinación. Esa determinación animará a los demás a darle respuestas a Dios, a avanzar. Y continúa diciendo: y de Zabulón, esta es otra tribu, los que manejan vara de mando. Esto quiere decir que tenían un don de presidir, un don de autoridad, gente que eran buenos administradores. Y aquí refleja esta unión de tribus en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esa unión de las diferentes tribus de Israel, siendo parte de este gran batallón. Guerreros valientes, gente que anima a otros. Y ahí van uniéndose unos de diferente manera, otros de otra manera. Pero somos un solo cuerpo y somos uno en Cristo. Y dice el versículo 15: los príncipes de Isaacar estaban con Débora.
Como estaba Isaacar, así estaba Barak. Cuando dice los príncipes, se refiere a una tribu y se traduce como los caudillos, gente que tenía la habilidad de dirigir en combate. Porque pueden ser buenos administradores, pero muchos no pueden dirigir un combate. Porque en un combate hay mucha presión, bastante presión. Y tienes que tomar decisiones bajo presión. Y tienes que tener la cabeza fría. Y no todos son capaces de eso. Algunos tienen corazón de pollo. O algunas, muchas veces tenemos corazón de pollo, ¿verdad? Pero estos príncipes que vivían bajo esa presión tenían la cabeza fría. Pero no todos son capaces de esto. ¿Y cómo se necesita gente que tenga ese don? Capaces de tomar decisiones sabias en tiempos difíciles, que no les tengas que decir, sino que toman la delantera y son capaces de, con la cabeza fría, decidir y tomar buenas decisiones. Y Dios va juntando a los suyos, hombres y mujeres, y le va dando respuestas cada uno. Y dice la frase que sigue.
pero no disponibles. Y cuando en realidad debemos estar disponibles. Que prefirieron quedarse en su casita, en la comodidad, cuidando de lo suyo. Ay, el Señor ya me dio esto y ya estoy muy cómodo, muy cómoda. Me ha ido tan bien, me está yendo todo pues de viento en popa, ¿verdad? Y pues no necesito nada, todo va bien con mi familia. Y bueno, pues Rubén tenía mucho ganado, tenía muchas ovejas, tenía muchas tierras. Pues a mí me está yendo muy bien. Sí, a ti te está yendo muy bien, pero a los que están al otro lado del Jordán no les está yendo tan bien. Y es que muchos dicen, yo no me meto con el enemigo. No, para que el enemigo pues no se meta conmigo, me la llevo bien, mejor. Quiero decirte que el enemigo se va a meter contigo cuando vea que le tienes miedo y que no tomas determinaciones en tu vida, que eres tibio, que no tomas resoluciones en tu vida y que no te plantas bien y que no lo resistes con valentía. Porque cuando el enemigo ve cobardía, en ese sentido, él no tiene consideraciones, Y esto es muy importante que nosotras lo entendamos. Ay, no, yo no me meto en conflictos. Prefiero hacer las paces con todos. No, yo mejor aquí me quedo. Y el Señor les dice, avancen. Avancen. Y ahí estaban los valientes. Y el versículo 16, ¿qué les dice? Les hace una pregunta. Y esta pregunta es una pregunta que realmente entristece. ¿Por qué te sentaste entre los rediles escuchando los toques de flauta para los rebaños? Aquí lo que está diciendo a Rubén es, ¿por qué te quedaste entre tu ganado, entre tus asuntos, entre las bendiciones que sí yo mismo te di y no fuiste a apoyar a tus hermanos, al pueblo mío? ¿Por qué? ¿Por qué no le has dado respuestas a Dios? Ay, hermana, es que sí quería, pero no pude. Ay, es que sí, yo quería hacerlo, pero me salió este compromiso. Ay, es que yo sí quería ir a la reunión o a las reuniones a la iglesia y quería traer a mis hijos y quería, pero pues salió otro asunto, otro compromiso. Sí quiero, pero... Y esto pasa y muy seguido cuando no tenemos determinaciones propias, ni mucho menos familiares. Porque cuando tenemos la determinación de avanzar, ¿qué pasa? Llueve, truene, relampaguee, estamos firmes. Asistimos a las reuniones. Déjame tomar tantito, porque como que grité hace rato mucho. Participamos en ellas, en las diferentes maneras en que se necesita. O estamos en línea, si no estás presencialmente. Pero ahí estás, hago mis notas, participo, motivo a los demás a hacerlo. Y cuando no lo hago es porque de verdad, no puedo. No es porque me salió otro compromiso o no es porque me salió otra cosa. Y sí quería, pero se me atravesó esto. Sí tenía la intención, pero me quedé haciendo otro asunto.
Sí quería venir, pero sí quería darle respuestas a Dios, pero ahí me quedé. Entre las divisiones de Rubén había grandes indecisiones de corazón. Diga conmigo, indecisiones de corazón. Bien, había determinaciones, pero había también grandes indecisiones de corazón. En este versículo denota gran tristeza, pero también denota dónde estaba el problema. ¿Indecisiones de qué? Del corazón. Afectos débiles por Dios. Prioridades ¿qué? Desordenadas totalmente. El versículo 17 dice, Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Galaad se está refiriendo a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Eran vecinos de Rubén. ¿Y por qué se quedó Dan en las naves? Es una pregunta. Y dice ahí en su Biblia, Aser se sentó a la orilla del mar y se quedó junto a sus puertos. Estos ya se fueron a descansar. Sí, hasta de vacaciones se fueron. Es la actitud del que dice, no me molesten, déjenme en paz. Sí, ya me invitaste tantas veces a los desayunos. Yo me voy a ir a la playa. ¿Verdad? Ya déjenme en paz. Esa es la actitud de Dan, de Manasés y de Aser. ¿Y cuántas veces decimos, es que tengo mucho que hacer? Es que ando muy ocupada. Es que no me alcanza el tiempo para aquello, para lo otro. Es que no me alcanza el tiempo ni de ir. Es que estoy muy ocupada. Estas frases son muy usadas. ¿Y sabes por quién son muy usadas? Por aquel que no quiere hacer lo que Dios dice. Aquel que no quiere hacer lo que Dios le está indicando. Aquel que no quiere dar respuestas a lo que Dios manda. Porque no consideramos importante entrever una necesidad que Dios quiere que entendamos, y esa es la verdad. Y cuando no consideramos importante una necesidad que Dios quiere que entendamos, entonces la dejamos de un lado. El versículo 18 que dice, Zabulón era pueblo que despreció su vida hasta la muerte, y también Neftalí en las alturas del campo. Aquí nos está diciendo que ellos expusieron su vida. Ellos dijeron, mi vida es tuya y te pertenece. Ellos no eran de los que solo hablan y hablan, sino de los que demostraron con acciones. Ellos no eran emocionalistas, que en el momento, sí, Señor, yo todo contigo y yo voy a cambiar, ya voy a dejar esto, claro que sí. Y pasa el tiempo y están en donde mismo. Ellos expusieron su vida para honrar a Dios, confiando en Él para bendecir a los hermanos que estaban alrededor, al pueblo. Ellos estuvieron dispuestos para no solamente salir de la opresión, sino ayudar a los demás hermanos a que salgan de ese estado. En el versículo 19 dice, vinieron los reyes y pelearon. Hubo un momento en que se encontraron y pelearon. Entonces los reyes de Canaán en Taanac, cerca de las aguas del Megido. Aquí menciona el punto del conflicto. Taanac y Megido estaban cerca entre sí y había un espacio en medio de ellos y habían muchos arroyos. Estos arroyos se forman cuando llueve en las montañas y se vuelven estos arroyos grandes ríos. ¿Cuántos han visto eso?
Bueno, esos arroyos se unían en un torrente que se llamaba Cisón y ahí se juntaron. Y dice que no tomaron despojos de plata. Esto quiere decir que no pudieron saquearlos, que no pudieron quitarles nada. Y es que ¿sabe qué? La iglesia en estos días sufre violencia del mundo. Los matrimonios sufren violencia del mundo. Y no solo sufrimos violencia en lo físico, sino que hay una gran avalancha de relativismo que elimina la verdad. Y muchos de nuestros hijos e hijas piensan de una manera muy relativa, Y lamentablemente muchos de los padres también ya traen raíces por ahí, de una manera muy relativista. Y eso además de una mundanalidad que ha tenido un avance tremendo dentro de la cristiandad. ¿Y qué haríamos entonces si fueran destruidos los fundamentos? ¿Qué ha de ser el justo? Dice Salmos 11:3. Versículo 20 dice: desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Este es un lenguaje metafórico, el cual nos dice que no fueron todos estos hombres y mujeres del pueblo de Israel los que expusieron su vida y los que sí se pelearon contra el enemigo, pero que no fueron ellos los que ganaron la victoria, sino ¿quién fue? Dios mismo. Porque ¿sabe qué? Dios mandó una inundación repentina tan tremenda a ese lugar, entre esas dos montañas, de agua que los arrasó. ¿Sabía usted esto? Los bloqueó. Eso dice en el versículo 21. El torrente Cisón los barrió. El antiguo torrente Cisón los barrió, los arrasó. Fíjense cómo dice: nosotros al final decimos, marcha alma mía con poder. Es decir, no somos los que ganamos, es Dios quien ya nos dio la victoria. No somos nosotros los que al final dimos como dicen puntualmente, el tiro de gracia, ¿verdad? Sino que Dios es el que al final derribó al enemigo. Hermanas, amigas, una simplemente responde. Y llegas hasta ese punto. Subieron, encontraron al enemigo, tomaron determinaciones muy claras, mientras que otros se quedaron, o otras se quedaron nada más ensimismados en sus asuntos. Se encontraron con el enemigo, pelearon la batalla y Dios les dio la victoria. Y esto sucede cuando llueve muy fuerte en las montañas y se empiezan a hacer esos torrentes tan tremendos con una fuerza que se lleva palos, casas, todo lo que encuentra. Y ahí estaban precisamente donde estaba el enemigo. Estaban ahí los reyes de Canaán, donde estaba el ejército de Jabín. Pero ¿qué pasó? Los barrió. Por eso dice, marcha alma mía con poder. Hermanas, amigas, Dios no nos deja limitadas a nuestras fuerzas, porque muchas veces son pocas. Él actúa, Él siempre está actuando. Y vemos su poder cuando damos respuestas a Dios. Tú simplemente obedece. Yo simplemente doy seguimiento a las determinaciones que he hecho en base a los propósitos en los cuales el Señor tiene para mí, y tú vas a ver actuar a Dios en medio de la batalla. Vas a ver actuar al Señor, a tu Dios.
En el versículo 22 dice: entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes corceles. Es decir, vieron los cascos en la línea de combate y la línea de combate se desbarató y salieron los de atrás con velocidad. Dice el 23: maldigan a Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldigan a sus moradores, porque no vinieron en ayuda del Señor contra los guerreros. Fíjese aquí, esto es muy importante. En ayuda del Señor contra los guerreros. Meroz era una ciudad que le iba bien y estaba en una posición elevada también. Y ellos vieron cómo este torrente barrió con los enemigos. Vieron sus proezas, vieron los milagros, vieron cómo Dios estaba manifestando. Vieron cómo huyeron los enemigos. Y de ellos se esperaba que en ese momento pelearan y no los dejaran huir, no los dejaran escapar. Y cuando ellos vieron ese conflicto, entonces todos los enemigos vieron que se fue el frente de batalla y quisieron huir, porque las cosas no les salieron como ellos pensaban. Y cuando están enfrente de un combate, siempre buscan una salida. Siempre el ejército va a buscar una salida, y esta era la salida. Esa era la puerta que estaba enfrente de Meroz. Y ellos entonces pudieron cortarles la cabeza al enemigo, haberlos desbaratado, pero no lo hicieron. No lo hicieron. ¿Y sabe qué? Eso a Dios no le agradó. Eso a Dios no le agradó. ¿Y sabe qué? No es que Dios necesite tu ayuda. El hecho es que a ellos no les importó lo que Dios estaba haciendo. No les interesó lo que Dios está haciendo. El Señor les dio la oportunidad en ese momento de cerrarles el paso, de acabarlos, pero ¿qué hicieron ellos? Prefirieron salvar su pellejo en lugar de aprovechar la posición que tenían. Por ello Dios se disgustó. ¿Por qué? Por la indiferencia. Por el menosprecio de involucrarse en lo que Dios estaba dando instrucciones, en lo que Dios estaba haciendo. Y eso les hizo merecedores de una maldición tan fuerte, de que ahora esa ciudad desapareció y ni vestigios quedan. Hermanas, tuvieron la oportunidad de ser la tribu que se levantara con la victoria. Dios ya les estaba dando la victoria, que se enfrentaran. Después de lo que Dios permitió, Dios les dio esa oportunidad de levantarlos, de exaltarlos, pero ellos menospreciaron lo que Dios estaba haciendo. Y quiero decirte que Dios toma muy personal cuando hay un menosprecio tan directo a la obra de Dios. Cuando Dios nos llama a involucrarnos y que no lo hacemos. Esa es una ofensa a Dios. Y toma medidas. Y sí, Dios juzga eso, hermanas. En esta vida o en la venidera, pero lo juzgará. Débora había determinado obedecer a Dios, y esto influyó a los demás, quienes fueron con ella al campo de batalla. Hermanas, amigas, es tiempo de ser determinadas en lo que Dios nos ha estado hablando. Es tiempo de que cada una de nosotras tomemos nuestros lugares y peleemos la buena batalla de la fe. Determinemos de vivir una vida santa,
una vida consagrada al Señor, y no nos olvidemos todo lo que Dios ha estado hablando a nuestra vida. Démosle seguimiento, que se vea la acción. Y a veces hay temor en nuestra vida y tenemos muchas veces miedo de quizás no dar el ancho. Ay, es que me falta tanto a mí. Es que me falta tanto conocimiento. Es que me falta tanto que aprender. Y sabe que a todas nos hace falta mucho. Todas estamos aquí aprendiendo. Pero no lo intentes hacer en tus fuerzas. ¿Por qué? Porque no vamos a poder. Necesitamos la fuerza de Dios. Porque nuestra naturaleza es limitante. Pero gracias a Dios por Cristo, que Él nos rescató y nos redimió. Y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y estamos unidas al Padre con la vida de Cristo en nuestra vida, en nosotros. Y no son nuestras capacidades. Dile a la que está al lado, no son tus capacidades. Nosotros solamente respondemos. Solamente determinamos, pero al fin o en el fin, la gloria es para Dios, porque Él te va a dar la victoria. Y la honra va a ser para Él por siempre, mis amadas hermanas. Es que yo soy así y es que no puedo cambiar. Y yo así nací y así era mi papá y así era mi mamá y mi abuelita y pues no puedo. Avanza, da pasos de fe, de obediencia. ¿Sabías que Dios ubica tus debilidades? ¿Y sabías que Él nos ha dado habilidades también? Habilidades que Él nos da. Nosotros, cada una de nosotras somos responsables de desarrollar esas habilidades y ponerlas a servicio de su pueblo para gloria y honra suya. Por ejemplo, preparar un platillo, compartirlo con los demás, llegar temprano. Se dice a las 9 y vamos llegando 9:30. Y las servidoras, quien trae el platillo, deben llegar 8, van llegando 8:30. Bueno, tuve que decirlo. Ayudar a cuidar a un niño que su mamá está tratando de cuidarlo. Mujeres que necesitan venir, quieren venir, pero tienen niños. Yo se los cuido, hermana. Deme a su bebé, a su niña, acá me los llevo. Yo los atiendo. Habilidades para decorar un espacio. Habilidades para hacer un momento placentero con los demás, de tener amistades, de habilidades para predicar la palabra de Dios a mucha gente, a los que están a nuestro alrededor, a servir en nuestro trabajo. Destacamos cuando hacemos todo eso, servimos a Dios en ello. Y la pregunta es, ¿de dónde viene la fuerza para llevar a cabo esas determinaciones que estoy tomando en el día de hoy? ¿De mis habilidades? No, de la gracia de Dios. Amén. Sin duda, a lo largo de toda esta serie, que continuará, claro que sí, hemos sido expuestas a su palabra en nuestras vidas. Hemos sido confrontadas a modelos de pensamientos que no tienen nada que ver con lo que Dios dice en su palabra. Cuando nuestras intenciones fueran algunas veces buenas, pero ¿sabes qué? Sí, tu intención es buena, pero la palabra de Dios reprueba eso que estás haciendo. No nos detengamos con la indecisión. No nos detengamos, mis amadas hermanas, con el temor.
No nos detengamos con la falta de determinaciones, sino sigamos hacia adelante. El Salmo 37, del 3 al 6 dice: confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él, ¿qué? Hará. ¿Quién va a hacerlo? Dios. Confía en Él. ¿Y qué dijimos que es confianza? Fe. ¿Y qué es fe? Obediencia. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Amén. Amigas, hermanas, Él más que nadie sabe hasta dónde llegan nuestras fuerzas. Él nos pensó y nos formó para que vivamos para Él. De Él y por Él son todas las cosas. Y sí, nos vamos a equivocar muchas veces, en algunas ocasiones nos vamos a tropezar con cosas, porque nuestra humana debilidad está aquí y la carne nos gana a veces, pero ¿qué hacemos? Nos arrepentimos. Guardemos nuestro corazón, confiemos siempre en el Señor. Inclinemos nuestro rostro cada una de nosotras. Es tiempo de dar determinaciones. Sí, Señor, es tiempo, Señor, de que tomemos las determinaciones que tú nos has hablado en el día de hoy, Señor. Y que tú nos has estado hablando a través de todas estas enseñanzas. Porque sabemos que no puede quedar nada más en esos deseos intensos de cambiar, sino en obediencia, la cual es la fe que decimos tenemos en ti, la confianza que decimos tenemos en ti. Y sabemos que a través de estas determinaciones veremos a ti como glorioso, como maravilloso y amoroso, derribando nuestros argumentos, derribando todas estas situaciones que vienen a nuestra vida, a nuestro corazón, y tú las tornas todo esto en paz, en provecho para cambiarnos, para moldear nuestro carácter, Padre. Todas estas circunstancias por las que cada una de nosotras estamos pasando, Señor, te rogamos que tú nos dirijas a tomar determinaciones. Determinaciones a cada una en lo individual, Señor. Que no exijamos que los demás tomen determinaciones, sino que nosotras empecemos a tomarlas. Determinadas a pelear por nuestros hermanos, por nuestra familia, por los nuestros. Llevando nuestra cruz, Señor. Porque aquel que no toma tu cruz no es digno de ti, Señor. Aquel que no se niega a sí mismo no es digno de ti. Perdónanos, Señor, si nos hemos ensimismado y hemos visto primeramente nuestras situaciones, nuestros problemas, antes que ver que tú vas delante de nosotros y que tú nos has dado ya la victoria. Pero simplemente nosotros debemos de determinar a caminar de acuerdo a tus propósitos y a lo que tú has estado hablando en nuestra vida día con día, Padre. Ayúdanos, Padre, fortalécenos, Dios. Necesitamos de tu fuerza para actuar, para, como Débora, ir hacia adelante y hacernos esas mujeres guerreras
mujeres guerreras, mujeres determinadas en lo que tú ya nos has estado hablando. Señor, sabemos que tu palabra, Señor, es contundente y es clara. Y ninguna de nosotras vamos a poder decir en aquel día, es que nadie me dijo, es que yo no sabía. Tú ya has hablado hoy una y otra vez y nos quieres elevar hacia más. Nos quieres elevar hacia cosas que ojo no vio ni oído oyó, pero que están reservadas y nos están esperando para aquellos que le amamos. Y sabemos que son de acuerdo a tu perfecta voluntad, Dios. Gracias, mi Dios. Te amamos, te bendecimos, Dios. Quita todo temor. Si tienes la oportunidad, extiende tu mano a la que está al lado tuyo, o si no, párate y ora por la que está al lado tuyo y pídele también que ore por ti, para que el Señor te dé esa determinación, esa fuerza cada día para caminar de acuerdo a sus propósitos. Qué privilegio es caminar de acuerdo a esos propósitos que Él tiene para ti, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y sus pensamientos son mejores que los tuyos siempre. Y el plan que Dios tiene para ti es mucho mejor del que tú te imaginas y el que tú tienes quizás para ti. El Señor te quiere elevar a sus propósitos, elevar a lo que Dios quiere hacer en ti. Pero tienes que morir a ti misma y sacrificarte, sí, por los demás. Llevar la cruz y seguirle. Y no ver lo que hacen los demás, sino verte a ti misma y determinarte a hacer esa luz, ese impulso, así como Débora, que impulsó a los demás a obedecer. Y no te ha dicho Dios que lo hagas, puedes decirle a los demás. Y no te ha dicho, vamos hacia adelante, hacia lo que Dios quiere hacer en ti, en mí, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestras familias. Y como acabamos de cantar, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo en mi corazón, en nuevos odres, en nuevas vasijas que solamente pueden ser nuevas a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Un nuevo corazón, una fe genuina en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Una fe que arrasa, una fe que sabe que en sus fuerzas no puede, pero que tú ya nos has dado la victoria, cada una de nosotras. Y que solamente es obedecer y emprender aquello en lo cual tú nos has dado la indicación. Y sabemos que a veces no tenemos la fuerza para hacerlo. A veces nuestra propia carne, nuestros pensamientos nos hacen quizás retroceder, pero aquí estamos, Señor, reconociendo cada una lo que necesitamos y lo que en verdad queremos cambiar. Queremos hacer esa lista de determinaciones, de resoluciones y comenzar desde hoy, desde ya. No hay un mañana para aquella que tiene resoluciones. No hay un mañana para aquella que tiene la disposición y que está disponible. Es hoy.
Gracias, mi Dios, por esta palabra. Gracias por tu amor, tu poder y tu fortaleza. Gracias porque tú has sido bueno y porque tú, Señor, honras a aquellos que te honran. Gracias, mi Dios. Fortalece a cada mujer aquí en este lugar y que tu palabra permanezca en sus pensamientos para que ellos dicten sus conductas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, dándote a ti todo honor, toda gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos dando un aplauso al Señor por su palabra. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien, pues nuestra hermana Orfa tuvo a bien traernos unos regalitos y quiero compartirlos con ustedes. Vamos a hacer algunas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo ve? ¿Sí? Muy bien. Y claro, vamos a dejar que nuestras hermanas invitadas que vinieron hoy pues puedan participar, ¿verdad? Porque a veces nosotras pues ya somos más estudiadas en la palabra y pues estamos más familiarizadas, ¿verdad? Con estos temas. Pero ¿puede alguien conmigo? A ver, Orfa, pasa por favor. Comenzar con la primera pregunta. A ver, ustedes que estuvieron de aquel lado, ustedes van a hacer las preguntas. Hay varias, ¿verdad? Hay 3 preguntas que ya tenemos listas. Y bueno, pues una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en tu casa, Señor, por todos los días de mi vida, contemplándote, conociéndote, Dios.